Padre Celestial, te damos gracias, Señor, esta tarde, porque nos permites estar aquí en tu casa. Gracias por tu presencia, gracias por tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, porque aunque no somos dignos de estar delante de ti, tu gracia y tu misericordia nos abraza, Señor, y nos permite entrar hasta el trono de tu gracia para el oportuno socorro. Padre Celestial, en este momento te pido que los cielos se abran, Señor, en el nombre de Jesús, para que empiece a descender una unción fresca, especial, Señor, en este momento. Una unción de sabiduría, de revelación, de entendimiento de tu palabra, Señor. Padre, el Espíritu Santo es el único que puede revelarnos al Padre y al Hijo, es el único que puede abrir nuestro entendimiento. Por eso oramos y te hacemos esta petición, Padre Celestial, en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo declaro en este momento, Señor, los cielos abiertos, Señor, y que descienden ángeles alrededor de este lugar, acampando, Señor, con su espada desenvainada en tu cerco de protección, en el nombre de Jesús de Nazaret, para defendernos, Señor. En este momento entramos a ese lugar santísimo, Señor. Padre, donde tú gobiernas, Señor. Yo te pido en este momento, Padre Celestial, que a través de esta enseñanza, a través de esta palabra, se rompan ataduras, Señor, espirituales. Se caigan toda venda mágica de los ojos, todo tapón espiritual de los oídos, sea arrancado de raíz en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, todo espíritu de confusión en este momento sea descubierto y echado fuera de este lugar. Padre, que se derriben fortalezas a través de tu palabra, que se arranque toda semilla de duda, de confusión, Padre, de manipulación que se ha sembrado en el corazón, a través de tu palabra que es viva y eficaz. En este momento declarando milagros, Señor, milagros de claridad de mente, Señor, de libertad de la voluntad, libertad de los pensamientos, Señor, libertad de las emociones, Padre Celestial, de libertad, Señor, de todo espíritu de confusión y engaño en nuestras vidas. A través de tu palabra dice, Señor, que conoceremos tu palabra, conoceremos la verdad y nos hará libres. Yo declaro que el espíritu de libertad está fluyendo de este lugar, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Y todos decimos, amén. Gloria al Señor. ¿Puede tomar su lugar, si está amable? Bien, ya tenemos nuestras hojitas. En la primera lección que vimos, la lección pasada, estuvimos estudiando de cómo nosotros podemos escuchar nuestras emociones, podemos escuchar nuestros pensamientos, podemos escuchar a Dios, podemos escuchar al enemigo, podemos escuchar la carne, podemos escuchar las costumbres, y todo eso es lo que tenemos que aprender a discernir. Bueno, Dios, en esta lección, y ahí lleva un nombre, ¿cómo habla Dios realmente? Vamos a ver cómo Dios habla realmente a través de las Escrituras con base bíblica. Porque es importante que nosotros tengamos todo con un fundamento bíblico. Si yo quiero tomar algo como un principio para mi vida, una verdad que dirija mi vida, tiene que tener un principio bíblico. Si no, tomamos el riesgo de que estemos viviendo por alguna creencia o algún mito o alguna costumbre, y eso es un problema. Hace poco tuve una plática con uno de mis hijos que me hizo una pregunta acerca de por qué la Biblia de los católicos y la Biblia de los cristianos, que aparentemente es igual, porque ellos ignoran algunas cosas. Por ejemplo, el adorar imágenes, ídolos, todo eso, orar a una imagen para que sea intercesora por nosotros delante de Dios. Y teniendo esa conversación, me puse a pensar, la respuesta que le di, dije, mira, lo que pasa es que ellos, aparte de la Biblia, tienen un libro que es el libro de las tradiciones católicas. Ese libro de las tradiciones está basado en lo que dijeron los papas en el antiguo tiempo, y todas esas tradiciones están primero que la Biblia. Entonces, primero es lo que diga el Papa, segundo lo que diga el libro de las tradiciones de la Iglesia, y el último da lo que dice la Biblia. Y eso es un problema. Yo puedo estar viviendo como un cristiano, yo puedo ser cristiano, pero en lugar de tomar como base bíblica la Biblia, tengo como base bíblica mis tradiciones, lo que me enseñó mi abuela, lo que me enseñó mi papá, lo que me enseñó el barrio, lo que me enseñó la familia donde yo vivo, y eso se pone en primer lugar antes que la Biblia, y eso sería un error. Por eso muchas veces las personas son cristianas, pero no crecen, no avanzan, viven atadas, viven confundidas, no pueden tomar promesa, porque no tienen en primer lugar el fundamento que es la palabra del Señor. Por eso el versículo clave que vamos a ver hoy dice Juan 10:27: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Aquí hay algo interesante, se divide en tres partes este versículo. Primero, Jesús dice, el que es mi oveja va a oír mi voz. Eso es importante. Un cristiano debe de aprender a escuchar la voz de Dios.
no debe de vivir su vida solamente pues, como una religión, ¿verdad? Que entre a la iglesia y que salga sin decir, hoy Dios me habló. No podemos hacer eso. Y no solamente lo mismo en la iglesia, todos los días yo tengo que aprender a escuchar la voz de Dios. Y eso es importante lo que vamos a ver, porque Dios nos habla de muchas maneras. Eso es lo que vamos a ver hoy. Dice, mis ovejas oyen mi voz, y Él las conoce, y me siguen. Porque una cosa es, escuche, primero dice, oyen mi voz, y luego yo las conozco. O sea, habla de que el cristiano debe escuchar la voz de Dios, debe de conocer a Dios, debe de haber una relación. Eso habla de una relación. Cuando tú conoces a alguien, entre más conozcas a alguien, es más profunda la relación. Y Dios dice, tiene que escuchar mi voz, cristiano, tiene que tener una relación conmigo, yo lo tengo que conocer y Él me tiene que conocer a mí. Acuérdense, en la Biblia menciona muchas historias en cuanto a ¿qué dijo Jesús? En aquel día, muchos llegarán a mí y me dirán, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre hicimos milagros. Pero ¿qué dijo Jesús? No los conozco. Por eso aquí dice la Biblia, mis ovejas yo las conozco. Por eso es importante que nosotros entendamos qué dice la palabra acerca de un cristiano. No todos son cristianos, no todos el Señor los conoce. Yo tengo que ir a la Biblia para decir, ¿cómo me puedo dar cuenta yo que Dios me conoce? ¿Cómo puedo darme cuenta que yo realmente soy un hijo de Dios? Y eso es importante que nosotros lo tomemos como base bíblica antes de seguir avanzando. Y luego dice aquí, y me siguen. Yo les hablo, ellos me escuchan, yo los conozco, ellos me conocen y me siguen. Y esto es muy importante, querido hermano, porque si no, podemos andar caminando en caminos que parecen derechos, pero al final es el camino de muerte. Dios, que es bueno y misericordia, constantemente nos está hablando. Y hoy este tema va a estar muy interesante porque Dios quiere hablarnos siempre. Él no quiere que nadie perezca. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Él se quiere revelar a todos los seres humanos en la tierra para que lo acepten como Señor y Salvador. El objetivo de esta lección dice que el creyente aprenda con fundamento bíblico las diferentes maneras en que Dios se comunica con sus hijos, evitando caer en el engaño, la imaginación o las falsas impresiones espirituales, desarrollando una sensibilidad espiritual equilibrada y madura. Esta es la meta de todo cristiano, o debería ser la meta de todo cristiano. Una de las preguntas más comunes entre los creyentes es, ¿cómo sé si realmente Dios me está hablando? Esa es una buena pregunta. Esas son preguntas que no deberíamos de hacer. ¿Realmente estoy escuchando la voz de Dios? ¿Realmente es Dios el que está dirigiendo mi vida? ¿O soy yo? ¿O es mi carne? ¿O es mi emoción? ¿O son mi tristeza? ¿O es mi rencor? ¿O es mi orgullo? A ver, hermanos, ¿cómo sería un cristiano que en lugar de dirigirlo, la voz de Dios lo dirige su orgullo? ¿Cómo sería ese tipo de cristiano? No hace caso a nadie. Y cuando le llama la atención se enoja. Cuando la predicación habla y algo no le cae gordo, o más bien no le cae bien, le cae gordo y se enoja, se molesta y empieza a criticar, ¿verdad? Y oye, es el orgullo, no reconoce. Ahora, pero es cristiano. El cristiano no debe ser guiado por el orgullo, todo lo contrario, debe ser guiado por la voz de Dios. Acuérdense que la Biblia dice que ninguna corrección es causa de gozo. ¿Amén? Entonces, por ejemplo, ayer la predicación, ¿verdad? El pastor estuvo hablando algunas palabras y es muy emotivo el pastor, ¿verdad? ¿Qué pasa en la iglesia? Pero algunos lo usan y hablan. A lo mejor a algunos de ustedes le cayó un poquito incómodo, a lo mejor no le gustó. Bueno, tienen que tener mucho cuidado, ¿amén? Porque ninguna corrección es causa de gozo. No le cayó, dice su corazón. ¿Por qué no me cayó bien? ¿No quiere decir que a lo mejor es como cuando usted, ¿se acuerda cuando estaba chiquito que le regañaba a su mamá o a su papá? A mamá que le gustaba, ¿verdad? Estoy enojado, pero lo regañaba porque tenía una causa, un razón y motivo, por amor, por corrección, no nos gustaba. Pero por eso es importante analizar a quién estoy escuchando, ¿verdad? Muchos esperan escuchar una voz audible. Seguimos leyendo la parte. Otros creen que cualquier pensamiento proviene de Dios. Algunos buscan únicamente sueños o señales sobrenaturales.
Y eso también es un problema. Vamos a ver de qué manera Dios habla, de muchas maneras, pero todo tiene que estar equilibrado. Hay gente que solamente está esperando señales, solamente está esperando señales sobrenaturales. Mire, cuando yo estaba recién convertido, empecé a ver visiones y tuve una relación con el Espíritu Santo, y me cerró los ojos, empecé a ver visiones. El problema fue que cuando estaba el predicador predicando, yo estaba viendo las visiones, estaba enfocado en las visiones, ya no miraba, ya no escuchaba al pastor, no me interesaba lo que estaba predicando. Y estaba en la iglesia, yo estaba en visiones, y luego me encuentro otro hermano que también andaba medio torsión, espiritual, pero medio torsión, y me dice, mira, tienes que ver la visión, y vamos a escribir, a ver, ¿cómo lo interpretas? Y de la palabra, nada. Entonces, al poco tiempo terminé otra vez en las drogas, atado, esclavizado, con orgullo y resentimiento. ¿Por qué? Porque estaba obsesionado con las visiones, pero ya no quise escuchar. Ahora, Dios habla a través de visiones, sí, lo vamos a ver ahorita, pero no puedes hacer una nueva palabra. A mí no me interesaba lo que predicaba el pastor, ya no quería escuchar eso, porque yo estaba viendo una visión, y eso me impresionó. Entonces, tenemos que estar balanceados. Vamos a ver de qué manera Dios habla, pero no podemos hacer a un lado la palabra del Señor, porque entonces podemos caer en un error. ¿Dice amén? Otros piensan que Dios ya no habla definitivamente. Dios ya no habla, ya, se acabó todo. Todo lo que está en la Biblia, ahí está, ya. Y eso también es un extremo. La realidad es que Dios nunca ha dejado de hablar. Lo que muchas veces falta no es que Dios hable, sino aprender a reconocer su voz. Dios todavía sigue hablando, el Espíritu Santo todavía nos habla. Ahí está la palabra escrita, pero el Espíritu Santo tiene una relación con sus hijos, pero muchas veces no nos va a hablar de manera, Mauricio, dale por esta calle, no vamos a escuchar eso, no vamos a entender muchas cosas. Ahora, ¿él lo puede hacer? Sí, y mucha gente ha tenido esa experiencia, pero hay muchas maneras. Hoy vamos a ver todas las maneras en que Dios habla. Ahora, un bebé aprende poco a poco a distinguir la voz de su madre entre miles de sonidos. Si se da cuenta de eso, cuando un bebito nomás escucha la voz de la mamá, se interesa, se pone así de lo que ya escuchó la mamá, o el puro olor ya te identificó. Pero nosotros, cuando venimos a los pies de Cristo, somos bebés espirituales. ¿Sabes? Somos bebés. Empezamos a dar pasitos y estamos aprendiendo a escuchar la voz de Dios, a la voz de nuestro Padre. Cuando Él habla, nosotros detectamos, ¿verdad? Él está hablando, Él está guiando, Él está corrigiendo. Y empezamos a aprender a tener esa relación con nuestro Padre Celestial. El cristiano aprende con el tiempo a reconocer la voz del Espíritu Santo. Eso es lo que también, poco a poco, eso se le llama ejercitar el discernimiento. Tenemos que ejercitar esos sentidos espirituales. Escuchar a Dios es un proceso de crecimiento espiritual. Muy bien. Punto número 1. Dice, Dios es un Dios que habla. Desde Génesis hasta el Apocalipsis encontramos a un Dios que se comunica. Por ejemplo, habló con Adán. ¿Alguien se acuerda de cuál fue lo primero que le dijo? ¿Qué fue lo primero que le dijo Dios a Adán, hermanos, en la Biblia en Génesis? ¿Dónde estás? ¿Verdad? Lo primero que le dijo, el primer mensaje, ¿dónde estás? Andaba perdido. Adán tenía una relación extraordinaria con Dios, pero por el pecado se rompió esa relación, ya no escuchó la voz de Dios, se apartó de la comunión. Es como cuando una persona cae en pecado, se va de la iglesia, ya no quiere venir a la iglesia, ya no quiere tener relación con nadie, se empieza a apartar. Eso habla de que hay un pecado ahí guardado, se empieza, poco a poquito se aleja del rebaño, se aleja de la iglesia. Pero Dios viene y le dice, ¿dónde estás? Y le habla y empieza a tener una comunión. Así lo habló. Ahora, ¿cómo fue cuando Dios le habló a Noé? ¿Qué fue lo que Dios le dijo a Noé cuando se le presentó a Noé? ¿Cuál fue el mensaje? Sí, eso fue lo segundo. Lo primero que le dijo Dios a Abraham, dijo, destruiré toda la tierra. Imagínense, hermano, eso viene en Génesis 6:13, 6:13, escriban donde Génesis 6:13. Más adelante ya le dijo, primero le dijo la consecuencia del pecado. Destruiré toda la tierra, todo. Y empieza a hablar de una manera muy fuerte. Imagínense, cuando Dios nos habla a nosotros, es maravilloso cuando dice, yo te amo, estoy contigo, no estás solo, ¿verdad? Yo te voy a proveer, yo te voy a hacer, qué maravilloso. Pero imagínense que Dios le habla, te voy a destruir todo. Estás bien. Es un mensaje fuertísimo, ¿verdad? Es un Dios que ya estaba cansado, ¿verdad?, de todo lo que estaba pasando. Y ese fue el mensaje que Dios le habló a Noé. Mira, te voy a mencionar todo esto para que entendamos un poquito.
Dios le habló a Abraham. Abraham, ¿qué le dijo Dios a Abraham? ¿Cuál fue el primer mensaje que le dijo? ¿Verdad? Que se moviera. Le dijo en Génesis 12:1. Dice, sal de tu tierra y de tu parentela. O sea, muévete de tu comodidad. Otro mensaje diferente. Primero, con Noé, fue, ¿dónde estás? Te estoy mostrando. El otro, voy a traer juicio. En el otro, muévete. Te voy a incomodar. Tienes que hacer algo que está fuera de tu comodidad. Otro mensaje de parte de Dios. Cuando Dios le habló a Moisés, eso de cuando Dios le habló a Abraham en Génesis 12:1. Ahora, en Éxodo 34:5, Dios le habla a Moisés. Y ahí fue cuando se le apareció la zarza. Y le habla y le dice, Moisés, primero establece una relación con Moisés. La primera vez que se le reveló y le habló, pero después le dice, no te acerques, santifícate. Es otro tipo de mensaje. Primero, identidad. Moisés, yo te conozco, te vas a acercar. Le abrió las puertas del reino y le dijo, te vas a acercar, pero con esta condición. Voy a tener una relación contigo, pero tienes que santificarte. De esa manera Dios le habló a Moisés. Cuando Dios le habló a Samuel, y eso es 1 Samuel, capítulo 3, versículo 3, 1 Samuel, capítulo 3, versículo 3, Dios le habla a Samuel. Era cuando Samuel estaba en el templo, como un mujer más o menos, ¿verdad? Ahí estaba viviendo en la casa del pastor Elí. Elí se llamaba, sí. Y ahí estaba, y cuando Dios le habla, Samuel escuchó la voz, pero no lo identificó. Muchas veces Dios nos ha hablado y no hemos identificado que es Dios, porque Samuel nunca había escuchado la voz de Dios, estaba aprendiendo, apenas iba a ser un gran profeta, pero estaba aprendiendo. Le tuvo que hablar 3 veces hasta que tuvo un consejo de su pastor y le dijo, mira, haz esto y esto y esto y esto. Entonces, bajo esa dirección, él empezó a tener una relación con Dios y escuchar la voz de Dios. O sea, nosotros debemos de aprender a escuchar la voz de Dios. Tiene que ser de poquito, de menos a más, a más. Eso, por eso lo vamos a ver, que es en base a nuestra obediencia, en base a nuestra búsqueda. Si Dios te habla y te dice, haz esto y no lo haces, no esperes que Dios te haga algo más. Tienes que primero obedecer lo que te está diciendo. ¿Eh? Si te dice que dejes de hacer una cosa que no le agrada, hazlo. Hazlo. Cuando tú haces eso, si lo poquito fuiste bien, lo mucho te va a poner. Y eso habla de cómo empieza una relación con Dios. Muy bien. Ahora, Dios le habla a David. Ahora sí fue a través de Samuel. Dios no le habló no le habló Dios a David directamente. Le habló a través del profeta Samuel. Y cuando Samuel lo escoge en medio de su casa, cuando era rechazado por David, ya Saúl había caído el pecado, Dios manda a Samuel y le manda a hablar a David para que él sea escogido, ungido como rey de Israel. Y así habló a los profetas. Habló mediante Jesucristo, palabra viviente. Hoy habla mediante el Espíritu Santo de Dios. La pregunta es, ¿de qué manera te ha hablado Dios? ¿De qué manera nos ha hablado Dios? ¿Cuándo fue la última vez que tú escuchaste la voz de Dios? A lo mejor tú puedes decir, yo nunca he escuchado la voz de Dios, hermano, pero Dios se de muchas maneras, eso lo vamos a ver ahorita. Más que a veces no le prestamos atención, no buscamos eso, o no hemos aprendido, no le hemos dado la importancia correcta. Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 2 dice, Dios habiendo hablado muchas veces, ¿y de qué? De muchas maneras. O sea, Dios ha estado hablando a todas las miles de años, según desde Génesis aquí van aproximadamente como 5.000 o 6.000 años, aproximadamente. ¿Verdad? Bueno, todos esos miles de años Dios ha estado hablando. ¿De qué manera? De muchas maneras, dice aquí la Escritura. No dice que solamente habló de una manera, sino que de muchas maneras. Eso significa que Dios no está limitado a un solo método. Porque después podemos caer en la tradición o en la religión. Dios puede usar a cualquier persona, puede usar a un bebé, puede usar a un niño, puede usar a un anciano, puede usar a un borrachito, puede usar a un drogadicto, puede usar a cualquier persona para hablar y darle un mensaje. ¿Sí sabe eso? A mí me habla de eso. A mí me ha hablado a través de mis hijos, cuando estaban pequeñitos, bebés, no podían ni hablar, y en una ocasión me dio un mensaje, estaba bajo presión demoníaca muy fuerte, muchas pruebas, y crisis financiera, crisis espiritual, crisis de fe. Estaba mi hijo, creo que era Lenin, sí, era Lenin, estaba chiquitito, estábamos en el tianguis y bebita ahí me dice,
el labio no tiene poder, así hablaba. Dios tiene bastante poder. Cuando me dijo eso, me cubrió la gloria del Señor, me dio una fortaleza, me dio una convicción. O sea, y dijo, si yo cuando en su territorio, nomás de repente, Dios, fuego. Me quedé así, Señor, usa ese enemigo para dar un mensaje poderoso. Bueno, Dios usa a cualquier persona. El asunto es que si yo estoy dispuesto a las señales de Dios, estoy a la expectativa. Ahora, si usted tiene ganas de oír a Dios, usted tiene que orar a Dios y decir, Señor, háblame. Señor, háblame. Dime una respuesta de esto. ¿Qué tengo que hacer? Ya, acabó. Ya. Nomás que le diga al Señor en oración, Señor, háblame, tengo una situación. ¿Qué es lo que tú quieres de mí? Punto, se acabó. Ahora, esté a la expectativa. Dios quiere hablarle, Dios quiere revelar. Dios es su pastor, es su papá, Él lo va a guiar. Si nosotros tenemos padres que nos han guiado durante muchos años, siendo un padre bueno, Él está preocupado y Él siempre nos quiere guiar. El asunto es aquí aprender a escuchar la voz de Dios para poder ser dirigido de manera correcta. Vamos a ver las 7 maneras bíblicas en que Dios nos habla. Número 1. Dios habla por medio de su palabra. Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Por eso cuando usted tenga un problema, tiene que ir al instructivo de su vida que es la Biblia. Usted lee la Biblia y Dios le va a dar una respuesta acerca de cualquier situación que usted tenga. De sus hijos, de su matrimonio, de una cuestión emocional, de ansiedad, de temor, financiero, lo que tenga. Vaya y pregúntele a Dios y espere respuesta en la Biblia. Pero tengo que leer la Biblia, porque si yo quiero respuesta y no leo la Biblia, entonces va a haber un problema. Esta es la forma principal. Nunca debe buscar una experiencia que contradiga las Escrituras. Por eso cuando Dios le va a hablar a usted tiene que saber si están dentro de los principios bíblicos. Si usted escucha una voz, si usted tiene una visión, si usted tiene un sueño, tiene que saber cuáles son los principios bíblicos para no ir en contra de la voluntad de Dios. ¿Dice amén? Tenemos que aprender eso es fundamental. Toda voz debe pasar primero por el filtro de la Biblia. Ahora, si usted tiene un sueño, una visión, yo le hablo, no sé, lo mucho que vamos a ver ahorita, pero usted tiene dudas si es de Dios, pida consejo, acérquese a su pastor, a la pastora, o a un líder espiritual, que sea espiritual, que usted sepa, en sus frutos lo vas a conocer, si es un verdadero hombre de Dios que tenga una relación con Dios, por sus frutos. No porque grita, porque acá, no por sus frutos, míralo. Su relación con Dios, sus frutos, cómo trata a la gente, cómo es. Todo eso es importante. Acérquese y dígale, ¿sabe qué, hermano, pastora, tuve un sueño, tuve una revelación y esto que tuve me trae confundido. Vamos a ver, ¿qué es lo que tuviste? ¿Qué es el sueño? ¿Qué interpretas tú? A ver, vamos a orar, vamos a ver qué dice la Biblia. Y tenemos que ir guiándonos conforme a los principios bíblicos. No podemos hacer algo contrario a la Biblia. Por eso la primera manera en que Dios habla es a través de su palabra. La Biblia nunca se contradice. Dios jamás dirá hoy algo contrario a lo que inspiró ayer. Si una impresión contradice las Escrituras, eso no viene de Dios. ¿Por qué? Porque uno de los atributos de Dios es que Dios es inmutable. Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces no va a cambiar. Su palabra permanece para siempre. Dice, este mundo pasará y mi palabra permanecerá. ¿Sí dice eso la Biblia? O sea, no va a cambiar. La palabra de Dios nunca cambia, por eso es un buen fundamento. Es mi base sólida, la palabra del Señor. Bueno, ahora, ya que aprendimos a leer la Biblia, que aprendimos a escuchar la voz de Dios a través de la lectura bíblica, ahora vamos a ver el segundo paso. Dios habla por medio del Espíritu Santo. Romanos 8:14 dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Tenemos que aprender a ser guiados por el Espíritu de Dios. Amén. Y eso requiere tiempo, requiere su entrega, no requiere tiempo de años, hermano. Requiere entrega. Entre más usted se entregue a Dios, entre más usted obedezca, entre más hambre tenga de escuchar a Dios y obedecerlo, más rápido va a tener una relación con Dios, va a ser guiado por el Espíritu Santo. Hay gente que tiene 20, 30, 40 años en el Evangelio
Evangelio, pero no son guiados por el Espíritu Santo. No son guiados. ¿Y cómo te das cuenta? Mira sus decisiones, mira sus reacciones, mira su comportamiento, mira su búsqueda, mira su inestabilidad, mira su falta de compromiso. No se está guiando el Espíritu Santo. Son cristianos, pero son cristianos carnales. Son cristianos que se están dejando guiar por la carne, no por el Espíritu Santo. Y eso, pues, es un problema porque no llegamos a lo que Dios quiere que nosotros llegamos a la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Por eso no siempre habla con palabras, muchas veces produce dirección. Escuche, hablando de que Dios habla por el Espíritu Santo, Dios produce dirección. La Biblia habla en el libro de Hechos de una historia de que iba Felipe iba caminando y de repente, ¿qué le dijo Felipe? El Espíritu Santo a Felipe, ¿se acuerdan de esa historia? Iba caminando en el camino y se encuentra un funcionario etíope, ¿verdad? Que iba en el camino y un eunuco iba leyendo el libro de Isaías y lo va leyendo en voz alta y va Felipe caminando y escucha que está leyendo, pero el etíope, como se diga, y cuando ve dice, oye, ¿me entiendes lo que está leyendo eso? Porque eso es hebreo, si tú eres pagano, ¿verdad? Entonces el pueblo de Dios dice, no, pero ¿quién me puede explicar? Me interesa conocer a este Dios. Entonces ahí, pero el asunto es que el Espíritu Santo le dijo a Felipe, desvíate, ves a ese carretón y háblale a esa persona. ¿Le ha pasado alguna vez algo así parecido? Cuando Dios, usted va caminando bien, de repente siente un impulso de hablarle a alguien que no conoce. ¿Verdad que sí? De repente siente sí. Oye, fíjate que, ¿cómo sabes? Empiezas a hacer una plática y tú sientes hablarle a la persona. Y entonces termina esa persona recibiendo una palabra, termina llorando, termina recibiendo a Cristo o termina dentro de la iglesia. ¿Todo por qué? Un día te lo encontraste en el camino y el Espíritu Santo te puso un impulso. El Espíritu Santo te dijo, ves, háblale, ¿verdad? Como en una ocasión que estábamos en una convención y estaba en pleno servicio y yo sentí en pleno servicio, sentí salirme del lugar, irme para afuera. Estábamos en otro lugar. Sentí salirme y acá a la puerta me encuentro una mujer, creo que le doy testimonio de eso, porque me encuentro una ancianita que me dice, ¿usted es cristiano? Que no sé qué, y empezamos a hablar, me pregunta si soy cristiano, le digo, sí, soy pastor, y ella tenía pensamientos suicidas, quería matar a su hermano, yo no la conocía, me dice, quiero matar a mi hermano, porque tengo años cuidando, y él es cercano, pero me maldice, siempre me está diciendo cosas, y tengo mucho resentimiento, y lo quiero matar, pero no lo quiero matar, me dijo la viejita, una ancianita. Quiero que ores, no sé qué hacer. Y en ese momento que le aplico esa interior y liberación ahí, o sea, casi enfrente de lo que en 20 minutos la señora fue salva, habló en otras lenguas y todo porque el Espíritu Santo me puso un impulso, salte. Ahora yo no sabía, no me dijo salte del templo, no, simple y sencillamente sentí eso, salí. Y cuando salgo y salgo ahí, me toca la señora y me dice, ¿usted quiere saber? Porque la Biblia decía cristiano, no sé qué. Ya resultó que tuvimos una conversación, pero me di cuenta que fue el Espíritu Santo. En medio de bastantes pastores, bastantes líderes, Dios hizo que me guiara a esa persona y que esa persona hiciéramos un clic en medio de una ciudad grande. ¿Quién hace eso? Es el Espíritu Santo. Por eso es importante que nosotros le hagamos caso. Ahora, ¿qué fue lo que el Espíritu Santo le dijo a Felipe, hermano? ¿Cuál fue la preocupación del Espíritu Santo? Si está bautizado. No, el enfoque del Espíritu Santo fue un alma. Si usted quiere ser sensible a la voz de Dios, tiene que tener esa preocupación por las almas. Amén. Ese es el enfoque de Dios. Cristo vino a morir por las almas. Si a usted no les interesa, si a usted no le interesan las personas, las almas, nada, solamente vive con sus problemas, con sus angustias, con sus rechazos, con sus problemas. Aleluya. No es que Dios no desprecie eso, hermano, pero necesitamos nosotros salir de nuestra burbuja. Por eso necesitamos el sano, necesitamos ser libres para escuchar la voz de Dios, para que Dios nos dirija, para hacer el plan divino que Dios tiene en nuestras vidas. Si usted tiene una situación en este momento que se sienta atado, que se sienta oprimido, que no vas a poder ser usado por Dios dentro del plan que Dios tiene, Dios no quiere que estés así, Dios te quiere sanar y te quiere liberar, no necesitas pedir eso. Otra cosa que hace el Espíritu Santo muchas veces produce una advertencia. En una ocasión, en el libro de los Hechos caminaba de que Pablo quería ir a una ciudad
le impidió ir a Asia, ¿verdad? Le impidió ir a una ciudad. Él iba a ir a una ciudad, pero el Espíritu Santo dice, le impidió que fuera a esa ciudad. El Espíritu Santo le cerró puertas. Muchas veces, nosotros que somos hijos de Dios, nos han pasado cosas que no nos hemos dado cuenta, pero que de cierta manera Dios nos ha detenido. El Espíritu Santo ha obrado para no avanzar, para no dar el siguiente paso. Yo me acuerdo de una ocasión que estábamos en una carne asada en la casa, estaba con mi esposa y teníamos que ir a un lugar, estábamos en la casa mía, estaba mi familia, mis hermanos y mis sobrinos y demás, entonces teníamos, no recuerdo qué íbamos a ir a hacer, pero teníamos que ir, agarramos un carro para ir a la ciudad de las brisas, íbamos a ir a las brisas y decidimos con mi esposa y salimos, pero nos sentíamos incómodos. Yo me sentía incómodo, pero tenía que ir. Una persona que no conocía muy bien, no recuerdo exactamente qué era, pero mi esposa iba a ir conmigo, ¿te acuerdas? Y de repente el carro empezó a fallar. Mamá, llegué al Walmart, ¿sabes dónde llegué? Llegué al Walmart, me regreso, otro carro, agarro otro carro, vamos. Y de repente el otro carro también. Entonces voy a regresar a Walmart y agarro otro carro y le vuelvo a dar el carro, me empiezo a prender bien rápido. Y que no había mucho. 3 carros y no pude avanzar hacia Walmart cuando regresamos. Pero en ese momento, bueno, es que al otro día empiezo a analizar y digo, ¿de qué me detuvo el Señor? Porque al otro día todos los carros estaban pasando bien. Ahí está el testigo, todos los carros. Y dije, no, pero este está sí, eso es lo mecánico. Cuando al otro día todos los carros funcionaron bien, ningún ruido ni nada, me di cuenta de que fue el Espíritu Santo que nos detuvo a ir a esa noche, a aquella colonia, por algo, no supe por qué, pero ahí es donde tú te puedes dar cuenta que muchas veces el Espíritu Santo te impide, te bloquea en unas ocasiones. Solamente darle gracias y gloria al Señor. A ver, ¿cómo le ha pasado eso, hermano? De repente es el Espíritu, ¿cierto? Amén. Ok, bien. Dice, muchas veces produce el Espíritu Santo. Estamos escuchando cómo Dios habla a través de la guianza del Espíritu Santo, a través de un impulso santo, como en Hechos 2, 22 y 23. ¿Qué dice Hechos 20, 22 y 23? A ver si lo pueden leer. Hechos 20, 22 y 23. Uno por uno, porque no se entiende. Dice Hechos 20, 22 y 23. No, yo voy a leerlo. Ahora he aquí, llegando el buen espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan visiones y tribulaciones. Amén. Aquí el Espíritu Santo impulsó al apóstol Pablo a ir a una ciudad, a pesar de que él sabía lo que podía venir, pero él tenía ese impulso, se sentía atraído, él quería porque sentía ese llamado. ¿Alguien ha pasado eso, hermano? Que siente que tiene que hacer algo, el Espíritu Santo lo guía de repente, ¿no? Sí, bien. Muchas veces el Espíritu Santo así nos lleva, ¿verdad? ¿Ok? ¿COVID? Ajá. A pesar del temor, ¿verdad? De que pues, podemos ser contaminados y demás. Bueno, ahora, estamos hablando de cómo Dios nos habla, hermanos, ¿amén? Mire, yo me acuerdo que un día, era un 25 de diciembre, era recalentado, como la noche, recalentado, y había familia en la casa, pero un día antes habíamos ido a dejar comida por parte de la iglesia donde estábamos antes al Mundo Nuevo, y al mismo tiempo estaban los migrantes, había como 1500 migrantes ahí. Nos revisamos, bueno, algunas iglesias revisaron que no tenía lo iba apoyando. Y me acuerdo que fuimos y entregamos y todo, pero yo noté algo y dije, nadie le está predicando. Y todos son cristianos y no pastores, pero nadie lanzó un mensaje, solo fue ayuda. Entonces empiezo a sondear a las personas y digo, oye, esto que hace que estamos haciendo aquí también viene gente, sí, viene mucha gente. Y les predica, y no, nadie predica, nomás bien y entregan recursos. Y empecé a preguntarle a ustedes y digo, no, nadie predica. Ya, bueno, pasó, sí, me voy. Entonces yo me voy, me apuesto, ese 24 de diciembre me apuesto, pero traigo eso en mi corazón, esa carga. Y en la noche, en la mañana del 25 de diciembre me levanto con ese impulso, hermano, de ir a predicar al Mundo Nuevo. Ahí en ese lugar, ya no teníamos recursos, no teníamos nada que llevar ni nada.
Pero ahí estaba yo mantel recalentado, incómodo, todo cargar pero yo tenía esa carga. Y el impulso del Espíritu Santo me dice, a ver si predico, a ver si predico, a ver si predico. Hasta ahorita le dije a mi hijo Lenny, vamos, acompáñame, ayúdame con la bocina, vamos a agarrar una bocina, un micrófono, y nos vamos a ir a uno de los profesores, nos fuimos. Llegamos a un nuevo, estaba lleno de protección civil, no era tan fácil como que yo voy a venir a explicar. Pero con ese impulso, yo llego, no había nadie en la puerta, me subo hasta la tarima. Allá arriba de la tarima, vuelvo, me conecto, empiezo a conectar ahí el micrófono y todo, la tarima, y uno de protección civil me habla, me bajo, resulta que era un pastor que trabajaba en protección civil, y yo no conozco, unos días, como dice que lo predican, de la dale, que no se predica. ¡Manos! ¡Que vive! Y empezaba a contestar los ya que yo soy cristiano, de Cristo. ¿Y qué se predicar? Empecé a predicar ahí un mensaje breve, sencillo, de esperanza, recibieron a Cristo, nos bajamos, abrimos la bocina, le dimos, ¡pum! Descansó mi alma. Me sentí libre, me sentí con gozo. Ahora, después que pasó, te quedo pensando, ¿cómo fue que me subí delante de toda esa gente allá arriba del empecé a analizar como que después me dio miedo, me entró pánico, como que, ¿cómo lo hice? ¿Me explico? ¿Te ha pasado eso? A veces sí nos pasa, ¿verdad? Pero es el Espíritu Santo, hermano, que a veces te impulsa, como cuando tú vas a hablar de una persona y sientes decirle eso. Después que le dices todo, después te quedas como que recapacitas todo eso a esa persona. ¿Qué le ha pasado eso? Tiene que dejarse llevar por los impulsos del Espíritu Santo. Vamos al Señor, muy bien. El Espíritu Santo muchas veces produce una convicción en nuestras vidas. Cuando habla el Espíritu Santo, la vida de una persona nos convence de pecado. Muchas veces la predicación, la palabra es fuerte, es dura, nos confronta y nos cala. El Espíritu Santo también produce esa convicción de pecado. El Espíritu Santo no más va a hablar, es profeta de las naciones, está lleno de la unción del Espíritu Santo, vas a ser sano, vas a ser libre. No, el Espíritu Santo también te dice, miserable pecador, te vas a ir al infierno. Y lo que estás haciendo está desagradando a Dios, eres vergüenza para el reino de los cielos. El Espíritu Santo también habla de eso, hermano. ¿Sabes? A veces el Espíritu Santo nos convence de pecado. En una ocasión que predicamos una campaña y una persona le prediqué yo del infierno del pecado, pasaron 2 o 3 días y me habló por teléfono diciéndome que cómo le hacía para quitarse eso que sentía en su corazón, porque yo le dije que se iba a ir al infierno por pecador. Entonces eso lo traía, no lo dejaba dormir, tenía 3 días sin dormir. Una persona que no era cristiana, esposo de una hermana que fue a la iglesia, en la otra iglesia que estábamos, el Espíritu Santo le habló a un inconverso, le habló produciendo convicción de pecado y una convicción de que si moría en ese momento se iba al infierno. O sea, el Espíritu Santo le estaba guiando a la salvación. Y por teléfono no me hablo, usted se lo estoy conmigo, no lo pasó ese tiempo, que era pastor. Usted decía, usted me dijo, ¿cómo me dijo esto? Dije, bueno, ¿qué te hace sentir que eres pecador? ¿Qué te vas al infierno? Y confiesas tu pecado. No, pues sí, es que yo, no sé qué es, que tremendo. Sí, efectivamente te vas a ir al infierno cuando mueras. ¿Y cómo me dijo esto? Bueno, arrepiéntete de tu pecado, oyes esta oración, realmente te quieres quitar eso, sí. Ya me llevé a recibir a Cristo por teléfono, para no hacerse la larga. Ese hermano se integró a la iglesia. Y se metió a estudiar el instituto bíblico. En esta graduación que fuimos ahora hace meses del instituto, ahí en la graduación me dice, pastor, mira, usted me dijo, dame un abrazo, me dijo usted. Ahora yo le quiero decir, dame un abrazo, y me da un abrazo, y nada de decir, dice, porque ese día Dios me habló a través de su vida. Yo sentí bien bonito después de varios años, como 5 años. Ahora, ¿cuál fue el mensaje que el Espíritu le dio a este hombre? Una convicción de pecado. Amén. El Espíritu Santo nos guía. Así que si usted se siente en este momento incómodo, está hablando Dios. Ese es el punto. Si Dios usted está haciendo sentir incómodo, puede ser que el Espíritu Santo lo esté dirigiendo a que cambie en una área de su vida. Pero si usted dice, no quiero escuchar eso, yo quiero escuchar algo diferente, yo quiero escuchar que Dios me hable de una manera diferente, a veces Dios nos guía a través del Espíritu Santo en una convicción de pecado. Alabado sea el Señor. Muy bien. ¿Alguien tiene una pregunta, hermano? ¿Avanzamos? El Espíritu Santo no grita, generalmente guía con suavidad. Isaías 30:21 dice, tus oídos oirán detrás de ti palabra que diga, este es el camino. Entre más sensibles
seamos al Espíritu Santo, mayor dirección traeremos. Y Dios nos va a guiar de otra manera. Por ejemplo, Dios habla por medio de sueños. Job 33, 14 al 18. A ver, hermano, ¿qué dice Job? A ver, vamos a leer Job 33. Job 33. ¿Cuál es 14, hermano? Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca espada. También sobre su cama es castigo, con dolor fuerte en todos sus huesos. Si el padre una tuvo maneras a Dios, pero el hombre no bien. Por sueños, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormece sobre el lecho. Entonces revela al oído de los hombres y le enseña su consejo, para quitar al hombre de su obra y apartar al ladrón de su obra. Detendrá su alma del sepulcro y su vida que perezca a espada. Fíjese, esto que, gracias hermano, del 18 dice, detendrá su alma del sepulcro. Eso es lo que está pasando a este varón del cuerpo. O sea, lo estaba deteniendo a este varón de morir y irse al infierno. Porque tenía 3 días sin poder dormir, porque traía esa dirección del Espíritu Santo que le estaba diciendo, arrepiéntete de tu pecado, vas a morir y vas al infierno. Y esa convicción es lo que le dice aquí, dice Job, detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. Y dice, sin embargo, en una o dos maneras habla Dios para el hombre, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormece sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les enseña su consejo. Entonces Dios habla a través de los sueños. ¿Dice amén? En toda la Biblia encontramos sueños dados por Dios. Por ejemplo, el sueño de José, Dios le revela cuál va a ser el destino de José y le dice, todos se van a postrar delante de ti, vas a ser superior a tus hermanos. Y le interpreta ese sueño, le da ese sueño, lo interpreta. El problema es que cuando él dice el sueño, todos se levantan de envidia y pues se vuelven sus hermanos su enemigo, y es un problema. Pero Dios habló, desde ese momento Dios le habló a José advirtiéndole del hambre que iba a venir. O sea, Dios habla a través de sueños, sí. Dios le puede hablar a través de sueños, sí. Pero tiene que tener fundamento bíblico, hermano. Dígame, no podemos estar esperando que Dios nos hable a través de sueños solamente y descuidar la palabra. No puedes descuidar la predicación. No puedes cuidar de venir a la iglesia, no puedes cuidar de pedir consejo, porque el diablo es astuto y si lo mira que usted solamente depende de sus sueños, de sus revelaciones y visiones, corre el riesgo de que el diablo puede empezar a guiar su vida en lugar del Espíritu Santo, porque todo lo está permitiendo que pase por el filtro de sus sueños y está haciendo a un lado la palabra o el consejo de su pastor o sus líderes. Por eso es importante que la persona se congregue. En la multitud de consejeros está la sabiduría. Todos, hasta los pastores, necesitamos un consejo. Cuando yo tengo un problema que ya no puedo resolver, que le pido ayuda a Dios, le pido ayuda al Espíritu Santo, pero busco pastores que yo sé que son pastores con discernimiento, con sabiduría, y les pido consejo. No puedo tener yo todas las respuestas sin revelación, porque si yo caigo en eso, caigo en la soberbia, en la altivez de espíritu, y eso es un riesgo. Entonces, nadie puede corregir mi vida y nadie puede decir cuando estoy mal, y eso es un problema también. Ahora, Dios habla a través de sueños, por ejemplo, a través de Jacob. Cuando Jacob huía de su hermano Esaú, ¿verdad? Esa es la historia. Esaú, su hermano, quería matarle, estaba corriendo, huyendo, y un día Dios le habla a través de un sueño donde está en un lugar y mira una escalera que está conectada entre el cielo y la tierra. Y aparecen ángeles que subían y bajaban, y Dios ya habla de muchas maneras, hay muchos significados. Le revela que va a ser una nación a través de él, cómo funciona el reino de los cielos, ¿verdad? Cómo hay ángeles que dan el servicio, y todo eso. Pues Dios habla a través de sueños como Jacob. En Daniel también, ¿verdad? Tuvo un sueño de la sucesión de grandes imperios y demás. José, el esposo de María. ¿Alguien se acuerda cuál fue el sueño del que Dios le habló a José, el esposo de María, ¿no? Exacto. Ahora,
Cuando María queda embarazada, pues igual le dice a José, imagínense, hermano, o sea, no habían tenido relaciones todavía, eran novios, ¿verdad? Estaban comprometidos, y María le dice, pues estoy embarazada del Espíritu Santo, imagínense el shock, ¿verdad? No, ¿qué es Espíritu Santo? ¿Qué oye es esto? Ahora, José tenía ahí, podía hacer muchas cosas, podía repudiarla, podía llevarla ante los jueces, iba a inhumar a María, pero para evitar todo, ahora José fuera un hombre íntegro, temeroso de Dios también, pero para confirmarle, Dios le habla a través de ese sueño, le manda un ángel y le advierte, le da confirmación. Esto es fruto de Dios, del Espíritu Santo. Así que José ahora va a ser el encargado de cuidar todo eso, ¿verdad? Dios le habló y Dios nos confirma. Cuando Dios le habló a los magos, también le habló a través de los sueños. Cuando le dijo a los magos del oriente, vayan a esa ciudad, sigan esa estrella para que van a tener un encuentro con el Rey de Reyes y Señor de los Señores. Pilato, en Mateo 27, 19, recibió, Pilato era el gobernador que juzgó a Jesús, ¿verdad? El gobernador de ese tiempo, recibió un mensaje mediante el sueño de su esposa. Pilato iba a juzgar, a ver, ¿qué dice Mateo 27, 19? Estaba Jesús, lo tenían preso, lo iban a llevar ante Pilato para que dictaminara la sentencia de muerte, pero Dios le habló a través de la esposa de Pilato en un sueño para que le diera un mensaje a Pilato. ¿Qué dice Mateo 19, 27, 19? Y estando ese estado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy ha padecido muchos sueños por causa de él. Amén. Y Dios le advierte, esa mujer tuvo un sueño y le dice a Pilato, ten cuidado, no tengas nada que ver en esto. O sea, es una dirección de Dios. Y Dios le dice, no te metas, ese no es tu problema, ese es el problema de los judíos. O sea, ¿cómo Dios interviene? Porque el juicio iba a ser de otra manera, no por parte de los romanos y demás. Interviene, ¿y qué hace Pilato? Se llama hermano. O sea, Dios le habló a través de su esposa por un sueño. Ahora, su esposa ni era cristiana, Pilato tampoco era cristiano, pero Dios en su soberanía puede usar a cualquier persona para mover todo lo que él tiene planeado en sus vidas. ¿Amén, hermano? Así de soberano y de poderoso es Dios en nuestras vidas. Importante, no todos los sueños son espirituales. Esto también tenemos que entenderlo. Existen sueños que son naturales. O sea, ¿cuál es un sueño natural? Según los científicos, el sueño es como una cajita de recuerdos donde usted se va a dormir y ahí está inconsciente y empieza a sacar recuerdos, ¿verdad? Y los empieza a traer ahí en el consciente y está inconsciente con el consciente y ahí está. Y si usted se vuelve pensando, le captó la atención, vio una película y esa película lo impresionó y usted se va a dormir, puede muy probablemente que sueñe lo que estaba viendo en la película. Por eso, si vi películas de terror, pues seguramente va a tener sueños terroríficos. Entonces, ahora, hay que interpretar esto bien, porque a veces lo que yo estoy soñando es una impresión que yo tuve. Algo que me dormí con una preocupación y tuve un sueño esa noche. Bueno, tenemos que analizar si fue algo natural o fueron las emociones, que a veces también nuestras emociones pueden ser guía para los sueños, o si es un sueño espiritual. Y eso pues tenemos que tener el discernimiento adecuado. Por eso deben de ser examinados. No puedo dejarme yo guiar. Es importante que estamos hablando hoy de que Dios habla a través de sueños, sí, pero no puedo dejarme guiar solo por mis sueños. ¿Sí saben? No quiero que se vaya a enrollar y que vaya a estar viendo solamente sueños y ya no quiere escuchar la predicación, ya no quiere venir a la iglesia, ya no quiere escuchar lo que dice la palabra o un predicador, porque eso sería al extremo. Y muy seguramente el enemigo lo va a confundir. ¿Saben? Abusado. No podemos tener los extremos. Número 4. Dios habla por medio de visiones. Hechos 10. Pedro vio un lienzo descender del cielo. En ese tiempo Pedro era una persona que solamente predicaba a los judíos. Era judío, tenía esa costumbre. Pero Dios le dice, ahora quiero que vayas más allá de mi pueblo. Le vas a ver, le vas a dar a los incircuncisos, le vas a dar a los gentiles. Entonces le presenta una visión y esa visión mira que hay carne inmunda, de cerdo, no sé qué, cosas que no comen los judíos, ¿verdad? Por la tradición, no se puede comer. Entonces, cuando lo mira, le dice Dios, mira y come, escoge y cómelo.
Pero ¿qué dice Pedro? Dice, no voy a comer eso, Señor, si eso es inmundo. No puedo comer carne de puerco. Y entonces Dios le dice, no llames inmundo lo que yo ya santifiqué. Y entonces en esa misión Dios le está diciendo, no llames inmundos a los gentiles, a los que no son hebreos, judíos. No llames inmundos a ellos, y yo ya los santifiqué con la sangre de mi Hijo. Entonces cuando despierta de la misión, Pedro entiende que la predicación no solamente son para los escogidos de Dios, es para todo el mundo. ¿Amén? A veces nosotros creemos que la palabra de Dios es solamente para los cristianos, para los que no fuman, para los que no toman, para los que no son mentirosos, para los que no son hipócritas, para los que no tienen una doble vida. No, la palabra de Dios es para todos: prostitutas, ladrones, mentirosos, engañadores, secuestradores, narcotraficantes, rateros, secuestradores, para todos es la palabra de Dios. El impacto lo hace Dios y la conversión lo hace Dios en la vida de las personas. Pero Dios le habla a través de esta misión para que entendiera por qué Pedro pues, era muy terco. Pedro era muy terco, muy rebelde, ¿verdad? Pero Dios se encargó de dirigir. Ahora, mire, Dios nos habló a través de esta misión en Isaías. Dice Isaías, dice la escritura que vio al Señor vio al Señor sentado en su trono. Eso fue en el principio del ministerio de Isaías. Esto es algo muy importante, hermano, porque usted tiene que tener una impresión de Dios. Usted tiene que tener Dios lo tiene que impresionar a usted. Dios de alguna manera se va a revelar a su vida. Primero se tiene que revelar a su vida como este hombre pecador que sintió que se iba al infierno. Primero usted tiene que ser impresionado por su pecado. Porque, por ejemplo, yo doy clase en el Instituto Bíblico, veía hijos de pastores, o personas que nacieron del Evangelio, y que nacieron de cuna en el Evangelio, ya están en el Evangelio, no se han apartado de la iglesia, y ahí están, ¿verdad?, en el servicio de la iglesia y demás. Pero en el momento, como en mi clase de evangelismo, en el momento de decirles que dar tu testimonio, y algunos testimonios, pues algunos se van, oh, que era bien tremendo, era desalmante, y era drogadicto, y Dios me cambió, etcétera, etcétera, ¿verdad? Todo eso, ok. Pero de repente los hijos de pastores, o los que nacieron del evangelio, dicen, pero yo no fumé, yo no me drogué, yo no robé, yo no estuve en la cárcel, pues mi testimonio no tiene impacto. Muchas veces pueden llegar a pensar eso, pero eso es un error, porque toda persona que sea impactado por Dios, primero tiene que saber que es un miserable pecador y que se va al infierno, y que está condenado al juicio eterno, aunque sea hijo de pastor o aunque haya nacido del Evangelio. Pero si Dios no te impacta, si el Espíritu Santo no te trae esa convicción a tu vida, nunca te has sentido miserable pecador, estás en el pozo cenagoso y que de ahí Dios te sacó, pues eso es un problema, hermano. Amén. Porque a lo mejor nosotros estamos viviendo por costumbre o por tradición. Amén. ¿Alguno de ustedes fue bien pecador? A ver, y hermanos, amén. De ahí nos sacó el Señor. Por eso no nos debe dar vergüenza decir de dónde Dios me sacó, porque ese es el testimonio. Ahora, el punto es que cuando Isaías fue llamado al Señor, Isaías era de boca inmunda, una persona con deseos como tú y como yo, perversos de corazón y demás, deseos pecaminosos. Pero cuando tuvo una impresión de Dios, dice la Biblia que Dios le agarró un carbón encendido de su trono y lo puso en su boca. Esa fue la visión, le cambió la manera de hablar, le cambió su forma de ser. Después de esa visión, Isaías empezó en su ministerio de una manera muy poderosa, porque tuvo un impacto, una visión de lo que era Dios y de lo que Dios hizo en su vida. Cada uno de nosotros tenemos que tener ese antes y después de Cristo. Tenemos que tener ese impacto, tenemos que buscar ese impacto. Yo no puedo vivir de testimonios de hace 20 años, 30 años. Es que yo me acuerdo cuando era cristiano en aquellos tiempos. ¿Y por qué ahora ya no? Porque ahora Dios ya no te da esa nueva visión, porque Dios ya no te da ese nuevo impacto, porque Dios te ha impresionado, porque Dios no se ha revelado a tu vida. Eso es lo que yo tengo que hablar con Dios y decirle, Señor, yo quiero estar contigo teniendo revelaciones nuevas, impresiones nuevas, visiones nuevas, sueños nuevos, escuchar tu voz nuevamente. Antes me hablabas de una manera impresionante y ahora ya no. Bueno, eso es lo que yo tengo que arreglar con Dios.
porque Dios quiere hablarme todo el día, ya sea a través de sueños, de visiones, con su palabra. Pero, por ejemplo, mire, Ezequiel tuvo numerosas visiones. En Ezequiel 1:28 dice que cuando tuvo una visión de parte de Dios, él se humilló, se postró y se humilló, lleno de temblor. Ezequiel 1:28. Pero en Ezequiel 2:2 Dios nuevamente le muestra una visión y ahora en esa visión él recibe fuerza. Él se siente fuerte, porque Dios le mostró que él era su fuerza. Ahora, Pablo recibió muchas visiones, vio la gloria de Dios y dejó todo por él. Ahora, miren, ¿de qué manera Dios se le ha revelado su vida? Estamos hablando de que Dios quiere hablar en nuestras vidas. ¿Cómo Dios se ha revelado? ¿Cuál es la visión que Dios le ha mostrado a usted? ¿Cómo Dios se ha mostrado a su vida? Mire, cuando usted le dice a Dios, Señor, usa mi vida, aquí estoy, quiero ser instrumento para ti, y Dios se revela su vida de alguna manera, usted le habla a alguien y esa persona es convencida de pecado, usted ora por alguien y esa persona se sana, o esa persona empieza a venir a la iglesia, esa persona es libre, esa persona se libera, no sé, su vida tiene que cambiar, porque Dios le está mostrando lo que es el reino de los cielos, y las convicciones cambian, las prioridades cambian. Por eso Dios muchas veces permite que vengan ese tipo de visiones a nuestras vidas para entender que ahí está una persona que está a punto de morir. ¿Vale? ¿Sí? ¿Sí? Con algún familiar. Cuando usted, a mí me ha tocado estar con personas que están en el lecho de muerte, ya están listos para morir. Algunas personas que son cristianas dicen, yo estoy listo, yo ya me quiero morir, ya estoy listo, ya terminé, y tiene gozo, tiene paz, está listo para entregarse. Pero a veces me ha tocado estar con personas que están al lecho de muerte, se van a morir, el diagnóstico es terrible, pero tienen terror a morirse. Tengo miedo morirme. Entonces, todo eso habla de que Dios prepara el corazón del hombre. Dios prepara el corazón porque le está advirtiendo, no está listo para morir. Ahorita estaba hablando con una persona de Estados Unidos por mensaje y me dice, desesperado, esta semana alguien me tiró un balazo, atravesó mi cuarto y me pegó, me rozó la mejilla y pegó así la de esa, ¿verdad? Y desde eso fue la semana pasada y ahora tengo ansiedad y depresión, no puedo dormir, estoy con estrés y está con mucha ansiedad, siente ganas de morirse y demás, tiene una prueba muy fuerte, está empezando a conocer a Dios. Bueno, ya le hablo de que podemos hacer una oración para sanidad y todo eso, pero esta persona tiene una fuerte impresión de lo que está pasando en su vida. Ahora, Dios le está mostrando, le digo, es que mira, Dios te está mostrando que tú tienes un propósito, porque la mano cuando como que te dijo que no era el tiempo, la muerte te quería llevar, pero yo digo no, porque mi tiempo no ha llegado contigo, así que no te la puedes llevar, y aquí se va a quedar viviendo. Tú tienes un plan de propósito, por eso te moriste, pero necesitas entender cuál es el plan de propósito. Dios te mostró esa visión a tu vida, necesitas entender eso. Dios te mostró una oportunidad. Esa fue la visión que Dios le mostró a esta persona. No sé si me estoy explicando. No sé qué tipo de visión tú has tenido con Dios, si te da una oportunidad, si has estado en el derecho de muerte de una persona. El punto es que cuando tú estás en el derecho de muerte de una persona y miras lo que puede pasar después de la muerte, eso te tiene que impactar, hermano. Bueno, a mí me ha impactado. A mí me ha enseñado que lo terrenal no tiene ningún valor para mí. O sea, las cosas terrenales y que eso se van así. Y a veces la gente está peleando por dinero, por esto y por aquello. Se está desvelando, se está gastando por la sexo, por trabajo, por un puesto, por una gerencia. Y vive su vida vacía, ¿verdad? Y sí, lo más importante es tener una relación con Dios. Y eso es lo que le pasó a Isaías. Isaías estaba caminando, Moisés iba caminando en su vida normal. De repente Dios le muestra una visión. El día que me impactó más fue cuando recuerdo una persona que estaba toda la familia que había hecho que gritó, las abrieron las puertas del infierno. Un señor que estaba allí en cama como creo que 2 años en cama, y justo, el señor estaba así como, y justo antes de morir, abrió su boca delante de todos sus hijos y sus nietos y empezó a clamar que las puertas del infierno se abrieron y que un demonio venía por él, que gritaba porque no se lo llevara.
Yo iba a orar por él según para que se sanara en la madrugada, y cuando iba en camino me dice, pastor, ya cubrimos. Dije, bueno, ya, no los conocía a ellos, una persona me contactó, pero orar por ellos en Victoria. Resulta que ya no pude ir, pero me dice, no, quiero que venga, aunque ya murió, porque quiero que me explique algo que pasó. Ya voy yo y me explica todo eso. La gente estaba así con sus ojos así, hermano. No eran cristianos, todos eran católicos, eran tremendos. Ahora, ¿cuál fue la visión que dio? Porque me dice, quiero que me explique qué pasó. Bueno, lo que pasó es que este hombre se fue al infierno. Sáquelo de ahí. Dice, sáquelo, vamos a hacerlo. No se puede, la Biblia no dice, ¿qué es hablar? ¿Qué explicación me da? Quiero que me explique. La explicación es que Dios le está dando la oportunidad a todos ustedes que se arrepientan, porque si mueren, el destino final va a ser el infierno. Y hermano, en ese momento, después de lo que te digo, cuando salí de ahí, yo salí temblando, hermano. Estaba conversando con unas cadenonas, ahí en la Victoria, esas esclavonas, una gente que se miraba tremenda, y me dijeron, ves a orar. Una persona licenciada me habló y puede decir, bueno, a las 12 de medianoche voy sin conocer a nadie, y la palabra fue directa, se van al infierno, todos no se arrepienten. Después que salgo, le dije, ¿cómo me atreví delante de toda esta familia decirles que su abuelo se fue al infierno y que todos se van a ir? Imagínate, hermano, en peligro no me lincharon ahí, ¿cómo te atreves a hablar de mi papá de esa manera? Porque se ríe de todo lo que me golpearon. Pero en ese momento hay un impulso del Espíritu Santo de hablar, y pues les dije lo que sentí de Dios, oré por todo, recibieron a Cristo, me sabíamos un tema de ellos, no los conozco y no sé qué pasó, pero después de esa escena yo viví impactado. O sea, esa visión, eso que Dios me mostró ver, lo que pasa después de la muerte, ya no puede ser igual. Yo no sé qué te ha pasado a ti, pero Dios te ha hablado de muchas maneras para que recapacites. El asunto es si has puesto atención. ¿Listo? Amén. Ahora que oramos por personas y que se manifiestan demonios y que son libres y que son sanos y que los ángeles vienen y todo eso que para muchos es locura, pero para mí es real. Nosotros estamos viendo en la liberación todo lo que pasa, y cuando salimos de una liberación, con toda esa impresión y visión que Dios nos muestra ahí, y sales acá y de repente miras, o sea, la visión ya no es la misma de hace años, ya no tiene la misma apreciación, la misma preocupación de la vida, de las cosas terrenales, ya no, te cambia la visión. Ahora, yo no sé de qué manera Dios te ha impresionado a ti, esa es mi impresión, esa es la manera que Dios te ha hablado. De esa manera le habló a Isaías, le habló a Ezequiel, le habló a Pablo le tuvo que dejar ciego, a Pablo le mostró muchas cosas, y desde ahí dijo Pablo, todo lo que antes tenía por ganancia, por comprobación, ya no me importa lo que era antes. Ahora yo tengo una visión nueva, porque Dios te habló a través de visiones. Por eso es importante que usted haga caso a las visiones que Dios le ha mostrado. ¿De qué manera Dios le ha hablado? Alabado sea el Señor, porque Dios nos habla de muchas maneras, hermano. Pablo recibió visiones, dice, las visiones siempre producen un cambio en la persona, no son entretenimiento espiritual. No es que usted, como le dije, que cuando estaba yo recién convertido, estaba entretenido con las visiones. Pero eso es un error, porque el diablo te fascina. El diablo lo que quiere es fascinarte, te cautiva, te confunde, y eso fue un error que me llevó casi a perder el camino del Evangelio, porque las visiones no son entretenimiento espiritual, sino son un entrenamiento. Dios te muestra muchas cosas porque te está entrenando para que tú sepas cómo pelear la batalla. ¿Saben? Todo lo que Dios te muestra te está entrenando para la batalla, para la guerra. Cuando tú oras por una persona y miras que da resultado en oración, que oraste, que Dios la contestó, eso es un entrenamiento. Dios te está mostrando, mira lo que puedo hacer con tu vida. Oraste, ahí está el resultado, pero échale ganas y viene más, ¿verdad? Pero, y si Dios te concede que tú seas un colaborador, estuviste orando por una persona y de repente la persona ya viene a la iglesia, está la oración, no la contestó. Eso y más quiere hacer el Señor con tu vida, te está mostrando su gloria y su poder. Pero no te distraigas por cosas vanas, por rollos, por lo que sea. No pierdas el enfoque. Amén. Amén. Dios habla por medio de su paz. Colosenses 3:15 dice: la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. La palabra gobierne significa actuar como un árbitro.
La paz del Espíritu muchas veces confirma una decisión, pero debemos distinguir entre paz espiritual y tranquilidad emocional. Hay decisiones difíciles que producen temor humano, pero una profunda paz espiritual. Como luego el ejemplo que te mencioné ahorita, que tú puedes estar en una situación complicada, de cierta manera de peligro, pero tú sientes una paz. La paz del Espíritu Santo te da una convicción, te da una seguridad de que vas caminando bien. Puedes estar todo alrededor bien tremendo, todo está en contra, está la tempestad, pero tú tienes una paz. No has perdido la paz del Espíritu Santo, una paz sobrenatural. Estás tranquilo, nada te mueve de tus casillas, nada te hace perder la cordura. Estás viendo que tu casa y esto y aquello, pero tú tienes paz, estás tranquilo. Bueno, esa paz sobrenatural que le da el Espíritu Santo es una manera de Dios hablarte, de decirte, estás bien, ahí voy, yo estoy contigo, estoy tomando el control, y tú estás permitiendo que el Espíritu Santo tome el control. Es otra manera de que Dios nos habla a través de la paz. Por ejemplo, si una persona no tiene paz en su corazón, no puede tener esa paz, no está tranquilo, está estresado, está nervioso, no puede dormir, está con todo ese tipo de situación, quiere decir que no hay paz en su corazón. Algo le está incomodando, algo no está bien. El Espíritu Santo le está alertando. Aquí tienes una persona que tiene depresión, que necesita tomar pastillas para dormir, no tiene paz en su corazón. ¿Está de acuerdo con eso? O sea, el Espíritu Santo le está hablando, tienes paz, porque ahí Dios le habla, no tienes paz. Si usted tiene días no sin dormir, quiere decir que algo no está haciendo bien. Se está preocupando de más, no está orando para echar las cargas al Señor, o hay una opresión demoníaca que le está produciendo esa carga, esa presión para que no tenga paz. Pero si usted tiene paz, tranquilo, ¿verdad? A pesar de todo lo que está pasando, gloria al Señor, Él lo está guiando el Espíritu Santo con su paz. Así que de esa manera nosotros podemos identificar cuando Dios nos habla muchas veces en el Espíritu. Que usted tenga paz. Amén. La Biblia dice, de toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Qué es lo que está experimentando en este momento en su corazón? ¿Cómo está su corazón en este momento? ¿Cómo se está sintiendo? ¿Frustrado, enojado, preocupado? A veces nos preocupamos de más porque queremos tener el control de todo. Suéltelo. Tuve ese ratito que estuvimos en la mañana de nuestra situación de mira, es que necesitamos soltar eso. Vamos a soltar mucho. Deja que Dios me ¿verdad? Tenemos una plática ahí, estamos razonando de esto y esto. Bueno, hay que soltar porque Dios es el patrón, Dios es el Señor, deja que Él. Y ahí nos pusimos de acuerdo y dijimos, sí, vamos a hacer eso. Se acabó. Descansamos. Porque si no, estamos todos estresados, todos fatigados y no, eso es un problema. Dígame. Dios habla mediante consejeros piadosos. De otra manera, Proverbios 11:14 dice: en la multitud de consejeros hay seguridad, hay victoria, hay sabiduría. Dios usa personas maduras. Esa es otra manera de que usted pueda conseguir un consejo o una dirección de parte del Espíritu Santo. Si usted ha tenido sueños, si no tiene paz, no se siente seguro, no tiene una relación bíblica bien, que ahí está, necesita pedir ayuda. Vaya con un pastor, vaya con su líder, pida un consejo. Creyentes sabios, nunca debe depender únicamente de nuestra interpretación. La humildad protege del engaño. Amén. Una persona humilde, ¿qué dijo el Señor? A los humildes yo les doy de gracia. A soberbios yo de lejos. Si en la iglesia hay una persona que se sienta superior a todos, eso no es humildad, eso es altivez de espíritu. Y es la misma característica de Satanás cuando está en el reino de los cielos. Y por eso fue desechado del reino de los cielos. Una persona se siente superior a los demás y siente que sabe más que todos, ya eso es un problema porque está hablando de que tiene un espíritu de altivez o de soberbia. Y eso es un problema. Necesitamos ser humildes. Jesucristo dijo: sean mansos y humildes de corazón. Y ese debe ser nuestra actitud. Y cuando yo tengo la humildad para pedir un consejo, para pedir ayuda, porque es muy diferente. Escuche, voy a hablar de la relación entre oveja y pastor, o pastor y oveja. Es una diferencia muy grande cuando usted dice:
pastora, voy a hacer esto, quiero que me permita, ¿verdad? Que me dé la bendición. Es muy diferente a eso, a decir, pastora, fíjese que quiero hacer esto y esto, ¿qué piensa usted? ¿Qué consejo me da? ¿Será de Dios? Es una gran diferencia, hermano. Porque la primera es, yo tomé la decisión, solamente quiero que me bendiga. Bueno, vamos a hablar con usted, vamos a decir, no quiero nada más para usted. Pero otra cosa es, ayúdeme a orar, o denme un consejo, porque quiero hacer esto, pero no me quiero equivocar. Entonces, muy seguramente Dios habla a través de sus palabras, usted no, porque acuérdense bien, el pueblo de Israel estaba tan cegado, tenían una relación con Dios muy bonita. Dios hablaba a través de sus profetas, pero dijeron, no queremos ya esa relación, queremos un rey. Y Dios les concedió lo que querían de Dios de Saúl, el rey Saúl trajo desgracia a su pueblo. Entonces, cuando las personas quieren algo, dicen, yo quiero esto, Dios, y bendicen a lo que lo voy a dar, nomás para dar un pensamiento y para darte una lección. ¿Dice amén? A veces Dios nos concede las bendiciones del corazón, pero nomás para darnos pensamiento, hermano. Después de que pasamos y decimos, ay, pues me equivoqué, te estoy enseñando, te estás aprendiendo, pero tienes que tener humildad en el corazón. Por eso Dios habla mediante consejeros piadosos. Nunca seamos sabios con nuestra propia opinión. Amén. Pida consejo. Para eso es la iglesia, por eso Dios estableció la iglesia. Hay pastores, maestros, evangelistas, profetas, toda una estructura en la iglesia para que todos seamos dirigidos. Yo en ocasiones pido consejo a mis hermanos también, a mi esposa, platico con mis hijos, platico con algunos hermanos de la iglesia, oye, hermano, ¿qué piensas de esto? Oye, esto, ¿cómo ves? Y entre todos estoy escuchando hablar de dónde Dios me va a hablar. Porque yo no puedo solamente, yo tengo que buscar la dirección de Dios y pedir a Dios. Siempre oro, Señor, quiero que quieres hablar al pueblo. ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué quieres hablar? Amén. Pero Dios a veces, como me está enseñando, así como usted, Dios a veces está, es lo que vamos a ver más adelante, Dios guarda silencio y no me habla. Y tengo que esperar a que Dios me hable a través de mi esposa, o de repente a través de mi hijo, o de repente a través de mi hermano, de repente, un mensaje, algo. Señor, a través de eso. Ahora si yo digo, no hablar a través del hermano, si yo soy el pastor, no puedo hablar a través de él, ya es soberbia, ya es altivez, y voy a tener un problema. Porque voy a estar escuchando la voz de aquí, de mi carne, de mi soberbia, y eso es un problema. Después yo me presento con ustedes aparentemente dando mensaje de parte de Dios, pero no, estoy hablando de mi soberbia y de mi orgullo, y eso es un problema. Pero ahora no solamente hable de mí, hable de usted. Para que usted también debe ser sensible a la voz de Dios. Tiene que dirigir a sus hijos a su propia vida también. Pero tenemos que aprender a ser humildes, porque Dios nos puede hablar a través de cualquier persona. ¿Dice amén? Amén. Muy bien. Dios habla mediante circunstancias y confirmaciones. Apocalipsis 3:8. He puesto delante de ti una puerta abierta. Miren, vamos a ver cómo Dios habla a través de circunstancias muchas veces. Porque aquí entra de los porqués de Dios. Porque sí Dios hizo esto, porque Dios no hizo esto. Bueno, Dios nos habla a través de muchas circunstancias. Como se acuerda cuando iba Balaam, el profeta Balaam iba ahí y Dios como había. El asunto es que él no es una burra y estaba un ángel listo para matar a Balaam por desobediente al profeta. Y cuando iba en el camino, la burra le empieza a hablar al profeta y bueno, se empieza a ir por acá, no se quiere ir por el camino porque el ángel lo estaba esperando para matarlo. Pero la burra lo desvía del camino y Balaam enojado le empieza a pegar a la burra. Y luego la burra le dice, ¿por qué me pegas? Si te estoy salvando la vida, ¿verdad? Entonces Dios usó a una burra para hablarle a un profeta. Y fue una circunstancia para hablarle al profeta y decirle, la misericordia de Dios está extendida, ya iba así allá para que el ángel te matara, pero te salvó la burra. Bueno, Dios habla de las cosas. Miren, hay ocasiones donde Dios abre puertas, otras veces las cierra. Las circunstancias nunca sustituyen la palabra, pero sí pueden confirmar una dirección. Por ejemplo, cuando usted, mire, le voy a dar un testimonio. Hace muchos años yo estaba trabajando, tenía un puesto en el tianguis y mi forma de sustento era comerciante, vendíamos cosas usadas. Vino una pandemia que se llamaba, hace unos años,
Eso provocó un cierre de viajes y demás. La gente del sur ya no venía, quebraron muchos hoteles de viajes, entre ellos yo. Me quedé sin el puesto, sin trabajo. Y el asunto es que Dios había abierto una puerta para ir a trabajar de cobrador a una financiera. Tenía que andar en moto. Pero yo no quería. La puerta se cerró. La de comerciante se cerró. Yo ya no quería que fuera comerciante. Porque tenía muchos problemas con la situación de ir a trabajar los domingos y tantas cosas. Yo cerré esa puerta. Bueno, así como la curva de Balaam, ¿verdad? Yo, pum, órale, a balazos, pero Dios me dirigió a otro lugar. Pero el asunto es que yo no quería entrar a trabajar en la financiera porque iba a ser cobrador. Entonces, para mi orgullo, Dios iba a trabajar con mi orgullo, con mi soberbia. Yo siempre he sido comerciante, antes de que era cristiano. Era comerciante, bandido, pero comerciante y demás. Pero ese era mi estatus en mi vida personal, ¿verdad? Yo soy mi carne. Pero yo digo, bueno, te voy a quitar tu estatus de comerciante y de que te creas jefe. Ahora te voy a hacer un empleado. ¿Es malo ser un empleado? No, pero para mí en ese tiempo sí, porque mi orgullo, mi soberbia me hacían creer más. Entonces digo, si yo te voy a meter a trabajar como trabajador y luego me dio la oportunidad de trabajar como un cobrador, andar en una moto, tocando puertas para cobrar dinero, porque es un cobrador. Y eso para mí fue un insulto. Yo decía, ¿cómo voy a andar de cobrador? Era cristiano, ya era líder de varones, ya predicaba, ya Dios me había hablado, de hecho milagros, yo tenía una relación, yo hablaba en lenguas, interpretación, todo ese rollo. Tenía una bonita relación con el Espíritu Santo, pero había una área que me impedía avanzar. Y Dios me quitó esa empresa, me lo quita para meterme a trabajar acá, pero yo no quería. Y mi esposa metió solicitud ahí con mi cuñada, ya el puesto estaba listo, pero yo no quería entrar. No, ¿por qué? No. Ahora, habíamos perdido 3 carros, porque dos carros me robaron en un mes y otros me entregaron por oportunidad que debía. Me quedé con una moto que había comprado un mes atrás, me la vendieron en 500 por semana. Yo ni usaba la moto. ¿A qué compré la moto? Meses atrás le digo, vas a tener esta moto. Porque en un tiempo la vas a usar. Porque ni sabía qué rollo. Pero ahí, resulta que, ¿cuál es el requisito que tengas moto? Ahí está la moto. No tenía carro, la única fuente de movimiento, era la empresa. Yo estaba terco, que no iba a entrar. Mi esposa fue y metió la solicitud y de nuevo me dijo, ya tienes el puesto, estaba esperando. No voy a ir y no me voy a meter. Entonces, cuando viene el pastor Milanzo, que viene ahora a predicar estos días, un día predicando en la iglesia, él estaba predicando y yo estaba afuera de la iglesia donde tenía ventanas, de construcción, yo estaba afuera y el pastor dice en la predicación, aquí hay alguien que Dios ya le abrió una puerta de trabajo y de bendición, pero es terco y no quiere entrar a ese trabajo. En ese momento Dios me habló, me confirmó, me puse ya fue, o sea, Dios cerró esa puerta, abrió una puerta acá. Ya lo último fue, ya estuvo, ya está la puerta abierta. Dios habló de muchas maneras, hermano. O sea, estamos hablando de que Dios habla con circunstancias. ¿Por qué? Porque quería trabajar con mi orgullo, quería quitarme ese orgullo que yo tenía, ¿verdad? Y trabajó de una manera muy fuerte y Dios trabajó en esa área de mi vida. Por eso, un ejemplo. Pablo intentó ir a Asia, pero el Espíritu se lo impidió, dice el libro de Hechos. Después apareció la visión del varón macedonio en Hechos 16, dándole dirección. Dios confirmó su voluntad mediante circunstancias. Muchas veces Dios cierra puertas porque nos está dirigiendo a otra cosa mejor. A veces Dios permite que vengan situaciones en nuestra vida que decimos, pero ¿por qué? ¿Cómo no puede ser? Dios está trabajando. Acuérdense, Jesús es el Señor. ¿Amén? Él es el que manda. Él es el que está hablando con la esposa hoy. Jesús es el Señor. Él es el patrón, Él es el que manda, Él es el dueño. Nosotros nos somos tan pegaditos y Él va a tomar el control de todo. Y eso nos dio paz y descanso para nuestra alma. Yo no sé de qué manera Dios esté tratando en tu vida hoy. Tal vez Dios te está hablando a través de una circunstancia que estás pasando, donde se salió de control, ya no tiene respuestas, ya no tienes el control de nada. Dios puede estarte hablando a través de eso. Dice, he puesto delante de ti una puerta abierta. Dios pone puertas, Dios cierra puertas, Dios nos habla a través de muchas maneras. El asunto es que si yo le digo, ¿por qué? Esto no me lo merecía. No estás escuchando la voz de Dios. Estás queriendo pedir respuestas, pero ya dando tú tu propia respuesta. Es injusto, pero no. ¿Qué dijo la burra con Balaam?
Digo, te estoy salvando la vida, si te llevo para allá te va a matar el ángel, pero me estás permitiendo, o sea, una vez nosotros decimos, ay, Señor, no, amigo, por eso estoy cerrando esa puerta, por eso te puse esto, porque eso no es bueno. Dios nos habla a través de muchas circunstancias. ¿Dice amén? Amén. Pero la Biblia demuestra otra realidad. Dios también habla mediante su silencio. ¿Por qué guarda silencio? ¿Por qué guarda silencio Dios? Eso es importante. Porque está formando paciencia en nuestra vida. Está probando nuestra fe. Porque desea que maduremos. Porque quiere que caminemos por fe. Porque está obrando aunque no lo veamos. Muchas veces el silencio Dios nos lleva a través de desiertos, a través de silencios, para mostrarnos muchas cosas que son importantes, que tengamos el discernimiento espiritual ejercitado. Salmo 13:1 dice: ¿hasta cuándo, Jehová, te olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Este Salmo 13, fue escrito por el rey David. David sintió ese silencio cuando sufrió una persecución de parte de su enemigo. Saúl lo estaba buscando para matarlo durante varios años, ahí estaba, a pesar de que era el profeta. Dios le dijo: tú vas a ser, eres mi escogido, eres mi ungido, vas a gobernar Israel. Pero pasaron varios años y guardó silencio el Señor. Y se estaba escondiendo en cuevas, estaba escondido, atemorizado. Ahora, si aplicamos eso a nuestra vida actual, nosotros podemos ver a lo mejor alguna situación con nuestros hijos, en nuestro hogar, y Dios nos da una palabra: yo voy a hacer algo grande con tu familia, yo voy a levantar tus hijos, yo voy a prosperar tu casa. Pero cuando Dios te habló fue hace 3 años, y tú lo sentiste que era Dios, y Dios te habló, y estás convencido de eso. Pero han pasado 3 años y no miras respuesta. Y te puedes preguntar: entonces Dios se equivocó, pero tú tienes la convicción de que Dios te habló. Ahí es donde Dios está probando tu fe, hermano.
va a probar tu fe, si te vas a mantener firme, o si vas a ir a buscar a los grupos, a los santeros, para que te ayuden porque Dios te tardó mucho. Y eso es un problema, ¿eh? Muchas veces eso hacemos. Muchas veces no le creemos a Dios, ya nos vayamos a los extremos y a buscar los grupos. A veces empezamos a hacer cosas que Dios no quiere que hagamos, como Abraham. Dios le dijo, te voy a dar un hijo. Le pasaron 25 años que fue. Y en ese tiempo le quiso ayudar a Dios, teniendo relaciones con una criada, y a veces sí, pegaba, ¿verdad? Y sí, fue un problema para toda su familia. Pero Dios guarda silencio a veces por muchas razones. Job experimentó el silencio durante todas las tragedias que le pasó a Job. Dios guardó silencio. Usted puede leer el libro de Job y Dios no habla con Job hasta los últimos capítulos. O sea, Dios permitió que pasara. Ahora, imagínense todo lo que le pasó a Job, hermano. Murió sus hijos, perdió toda su riqueza, perdió su hacienda, se enfermó de lepra, tantas cosas y nunca le habló Dios. ¿Aguantaría usted eso? Si con la primera gripa ya queremos decir, la respuesta está dando, se perdió todo lo que más amaba, ¿verdad? Pero el problema fue que Dios no le habló. Por eso Dios permitió la visión de ver lo que sucedía en el reino de los cielos. Cuando fue Satanás le dijo, ¿verdad? ¿De dónde viene? No, ¿qué consideras tu visión? Justo, estamos poderoso. A ver si es cierto, suéltamelo tantito, ¿verdad? Bueno, Dios, bueno, se equivoca, él sabía que iba a permanecer firme hasta el final. Pero guardó silencio el Señor. Abraham esperó años también. José pasó en prisión 12 años como esclavo y en prisión. Jesús guardó silencio ante Pilato. Muchas veces el silencio nunca significa ausencia de Dios, querido hermano. Aguante la vara, aguante machín, como decimos aquí en Matamoros, soporte. Cuando Dios parece no responder, debemos preguntarnos, ¿estoy obedeciendo lo último que Dios me dijo? Eso es una pregunta interesante. ¿Qué fue lo último que Dios le habló a ustedes? ¿Qué fue lo último que usted sabe que Dios le habló? No estoy hablando de una palabra de que voy a usar tu vida para saber enfermo, vas a ir a predicar, vas a ir a... ¿Qué fue lo que Dios te habló? Deja de ver esos videos, deja de andar de chismoso, deja de mentir, de engañar, perdona. O sea, algo muy sencillo. Si Dios le habló, ¿vale? ¿Quieres conocer a Dios? Que lo iba a conocer. Que lo iba a conocer. Amén. Que yo iba a conocer a Dios. ¿Tú ibas a conocer a Dios? Entonces, mire, cuando Dios le habla a su vida, es importante que si Dios le habló, eso lo atienda rápido. Si Dios le habló algo, una instrucción, ¿verdad? Como en el caso de hermanos, una promesa, ¿verdad? Una promesa, pero en el caso de hermanos es una instrucción, ¿verdad? No dejes que hable de la niña que va a tu mente y tu cabeza. Hoy Dios me habló en el cuarto video de esa esposa, de una predicadora que da en sabiduría del Señor, y dice, cuando yo estaba en la iglesia, y de repente lloraba y pues me ungía, andaba en el espíritu, ungía, oración, todo lo que tenía que hacer, ¿verdad? Y andaba casi flotando, ¿verdad? En los salones de la iglesia, cada vez ungido, y de repente se me acercaba una hermana y me decía, y todo eso yo sentía que me contaminaba y como que me absorbía la unción, y luego decidí, después de orar, no contaminarme con alguien, no restaurar con alguien, ¿sabes? Pero luego me habló y me dijo, la unción que yo te he dado es superior a eso. Dice que yo andaba entre chismosos, entre rabiosos, gente hipócrita que me quería matar y eso y lo otro, pero nunca permití que eso me contaminara. Yo desechaba todo, al contrario, lo mío se lo daba a ellos. Esta persona cuando dice eso, y eso me habló Dios a mí de la mañana, porque de repente empezamos a escuchar cosas, Dios nos encarga, y llega un momento en que te sientes así, como que vas viendo amor contra el que te te sientes como vigilado, porque todo está en contra, como que si el enemigo te tuviera rodeado, pero Dios nos da un espíritu más fuerte, hermano, ¿eh?
Y ahora, si Dios me habla, ahora, en este caso Dios me habló a mí de esa manera, yo lo interpreté y dije, tranquilo, desecha todos esos rollos que están viniendo a tu mente, deséchalos. Porque si no, esta mañana empecé con el proyecto de no escribir, pero ya empecé a visitar cosas y eso me neutralizó, hermano. Ahora sí, yo pasmadillo, con bastantes pensamientos, cosas, y dije, ¿qué pasa? Me estoy cautivando mi rollo en puras cosas. Dije, no puedo estar así, yo tengo que liberar de eso, porque el largo camino nos espera, hay muchas cosas por hacer. Entonces Dios me habló de esa manera en ese video, yo lo interpreto y digo, aquí está la situación, vamos, todo lo vamos, deséchalo, no me interesa, yo voy hacia adelante, voy camino para allá. Y eso me permitió disfrutar mi día y sacarle provecho a todo mi día y poder estar aquí predicando con ustedes. Si no, hubiera estado cautivo, mis rollos, mis pensamientos, malas noticias y demás. Ahora, ¿qué hubiera pasado si esa voz, Dios me habló a través de ese video? ¿Sí me explico? O sea, Dios me habló a través de ese video. ¿Qué hubiera pasado si yo no hago caso de ese video? Si Dios me habló y me dice, deséchate de todo eso, destrójate de todo eso y avanza. Y si yo no hubiera dicho, no, eso no. Yo hubiera estado siguiendo pensando que las aves de rapiña se meten en mi cabeza, pensamientos y cosas, Bueno, como desobedeciste, ahora recibe las consecuencias. Vas a estar amargado, vas a estar enojado, vas a estar confundido, vas a estar en amargura y demás, muchas cosas en tu corazón. Pero tienes que desechar retén lo bueno y deshazte de lo malo. Pero ahora, ya, yo de la mañana obedecí, avancé. Y después le dije, Señor, háblame para ver de qué manera voy a dar ese seminario, ¿verdad? Ahora sí, Dios me va a hablar, me va a continuar hablando. Pero si en la mañana lo desobedezco y le digo, Señor, hijo, pues si no me hiciste caso en la mañana, estás todo envenenado, todo lleno de basura en tu mente, ¿cómo te voy a dar lo que yo quiero? Primero obedece lo otro. ¿Qué Dios le habló a su vida? ¿De qué tiene que despojarse? ¿Qué le hizo daño? ¿Qué le murmuró? ¿Qué le dijo? ¿Qué le hirió? Despójese de eso, hermano, para que pueda escuchar a la nueva instrucción de Dios a su vida, lo nuevo que viene para su vida. Si no, va a quedar, Dios está esperando la primera obediencia, la primera instrucción y que le responda. Estoy dispuesto a aceptar cualquier respuesta de Dios. Hay pecados sin confesar. Ahora, yo no puedo escuchar la voz de Dios si tengo un pecado sin confesarlo. Amén. No se puede. La Biblia dice en Salmo 66, 18. Porque ¿qué dice Salmo 66, 18? Salmo 66, 18. Esto afecta a la comunión con nuestro Dios. Si usted tiene pecados, o yo tengo pecados, no puedo escuchar la voz de Dios. Dice, si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Si yo tengo un pecado sin confesar, si yo he hecho algo que no le agrada a Dios, Dios no está escuchando mis oraciones. Yo tengo que confesar pecado. Por eso en una liberación o en una sanidad interior tiene que confesar sus pecados, tiene que perdonar, tiene que confesar pecados, tiene que hacer todo eso para que entonces los cielos se abran a su favor. Si no, Dios no escucha la oración. Si usted tiene algo en contra de un hermano, si está enojado en contra de un hermano de la iglesia, o en contra de un líder, su trabajo es remediar eso en su corazón. Tiene que orar a Dios, arrancarse eso, arreglar eso. Y si vas a ir al altar, preséntate libre de corazón, si no, no traigas tu sacrificio. Tienes que arrancarte eso, porque eso está impidiendo tu comunión con el Señor. Por eso muchas personas se detienen en su crecimiento espiritual, se detienen en su ministerio, se detienen los dones, se bloquean los dones, porque cometieron un pecado. A veces no son pecados de pornografía, de adicción, de alcohol, de tomar marihuana, no, son pecados de resentimiento, son pecados de hablar en contra de tu hermano, son pecados de, no sé, cositas muy pequeñitas, que se abrió una puerta y ahí está un acceso, ahí está un pecado en su corazón. Y eso le impide que usted pueda escuchar la voz de Dios. Entonces, ¿estoy buscando su voluntad o solamente mi deseo? Muchas veces Dios responde sí, no o espera. Las tres respuestas son por amor. Samuel aprendió a escuchar a Dios. Samuel escuchó una voz que pensó que era de mí. 3 veces confundió la voz hasta que aprendió. Entonces respondió, habla, Señor, porque tu siervo oye.
Nada nace sabiendo distinguir la voz de Dios. Se aprende con tiempo, con obediencia, con comunión y con experiencia. Esta última usted la puede examinar en su casa detenidamente, porque son cosas que puede uno aplicar, son como ejercicios que usted puede estar haciendo toda la semana. De hecho, aquí viene una tarea para que usted haga toda esta semana. ¿Cómo desarrollar la sensibilidad espiritual? Número 1, lea diariamente la Biblia. No espere que usted tenga una buena relación con Dios, usted no lee la Biblia, no se puede. La voz escrita prepara el oído espiritual. Primero tiene que aprender a leer la Biblia. Número 2, tener tiempos de silencio. Estamos rodeados de ruido. Dios a veces habla en quietud, como dice Salmo 46:10, están quietos, yo soy el Señor. Tenemos que, si usted lee la Biblia, pone ahí una música cristiana, después tómese un tiempo para meditar, guarde silencio, está escuchando, leyó la Biblia y ahora póngase a pensar, ¿qué me quieres hablar así con eso? Guarde silencio, apague los ruidos de la radio y todo, deténgase a escuchar la voz de Dios para que Dios le hable a través del Espíritu, a su Espíritu. Acuérdense que el Espíritu de Dios se conecta al Espíritu humano para tener una relación y Dios quiere comunicarse con nosotros a través de nuestro Espíritu. Número 3, obedecer inmediatamente. Si Dios te habló algo muy sencillo, obedezca, hermano, porque la obediencia aumenta la sensibilidad. La desobediencia endurece el corazón. Cada vez que Dios te habla y usted desobedece, su corazón se pone duro, se endurece porque hay pecado. Y eso se vuelve un armazón. Y usted después viene a la iglesia y está dice, hoy no me gustó la enseñanza, hoy no escucha la voz de Dios. Puede ser que haya algo en su corazón que le está impidiendo eso. Ese es un problema cuando tenemos algo guardado en el corazón en contra de un líder. Eso es un problema porque eso está endureciendo su corazón, lo va a endurecer. Y en lugar de avanzar, va a retroceder 5 o 6 pasos. Usted iba muy bien hacia adelante, por Dios, pero algo pasó hoy. Algo le clavó una espina. Y esa espina lo va a hacer retroceder. Y ya no escucha la voz de Dios, va a empezar a ver la ley, va a estar enojado con todo. Y eso le impide que usted escuche la voz de Dios y usted avance. Por eso, número 4, orar antes de tomar decisiones. No preguntar solamente qué quiero hacer, sino qué quiere Dios que yo haga. Número 5, aprender a esperar. No toda respuesta llega inmediatamente, la paciencia también escucha. Suelte, hermano. A veces tenemos que soltar algunas cosas para permitir que Dios trabaje. Porque si tenemos el control, Dios dice, no, ahí de esa manera no voy a trabajar contigo. Necesitas aprender a soltar y a tener de ti. Ejercicio práctico. Durante 7 días, aparta al menos 15 minutos diarios para estar a solas con Dios. Lo primero que vas a hacer, ora 5 minutos. Número 2, lee un capítulo de la Biblia. Cuando estés en tu casa solo, tranquilo. Guarda 5 minutos de silencio para que aprendas a escuchar a Dios. Escribe en un cuaderno cualquier enseñanza, versículo o impresión que recibas de la lectura que tú estás teniendo. Pero Dios te va a hablar a tu corazón, hermano. Por eso necesitas hacer tiempo. Examina todo a la luz de las Escrituras. No busques experiencias extraordinarias. Depende. Escribe cualquier enseñanza, versículo o impresión que recibas. ¿Sabe cuánto tiempo tomé yo para dar esta enseñanza, por ejemplo? Desde ayer en la noche. Y luego hoy en la mañana, me levanto. Voy, hago una actividad y me regreso. Horas, hermano. Horas. No creas que bueno, a lo mejor no se pueden hacerlo, pero yo no, yo tengo que pasar horas. A veces un sermón del domingo lo preparo toda la semana, estoy dando piquitos y piquitos porque tengo cosas que hacer también, pero depende del tiempo que tú dediques, es ese compromiso que Dios está viendo en tu corazón. Si tú quieres aprender a escuchar la voz de Dios, eso depende de tu relación con Dios, Dios va a ver tu corazón. Si yo me presentara el domingo aquí y en la mañana dijera, no puedo preparar nada el domingo, pero me voy a tomar algo antes de la mañana así corto. Ustedes lo van a notar de volada. De volada lo van a notar. Cuando una persona no se prepara, cuando una persona no más bien se presentó y empezó a decir cualquier barbaridad, se va a notar. ¿Sí? ¿Me ha pasado eso? Bueno. Si no un día, ojalá no me pase, pero se va a dar cuenta. Pero tienes que, el punto es de que necesitas dedicar. Aquí dice, prepara 5 minutos, lee la Biblia, espera otros 5 minutos. Esperando escucharlo. A veces yo estoy horas, hermano, estoy escribiendo y estoy ahí, estoy en la oficina, estoy esperando, a ver qué más, no me quiero Dios, estoy pensando.
existe de una relación con Dios de microondas, no existe. No existe que usted le ponga ahí, Dios, ahora ahorita tengo 5 minutos nada más, ¿cómo? Porque tengo que ir a hacer eso y eso. No. Usted se tiene que guardar ante Dios. Amén. No Dios a su tiempo. Dios no va a decir, amigo, no estoy ocupado, bueno, ahorita que se ocupe, ahorita le voy a ayudar. No funciona así. Él es el Señor. Escribe en un cuaderno cualquier enseñanza, versículo o impresión que recibas. Número 5, examina todo a la luz de las Escrituras. No busques experiencias extraordinarias, busca conocer mejor a Dios. Ya vamos a terminar. Advertencias importantes. Nunca tomes decisiones importantes basadas únicamente en un sueño, en una profecía, en una emoción, en una señal aislada o en una visión. Toda experiencia espiritual debe cumplir 3 filtros. Número 1, ¿está de acuerdo con la Biblia? Glorifica a Cristo, produce el fruto del Espíritu Santo, porque por su fruto los conoceréis, hermano. Si falla alguna de esto, debe retrasarse. Y la tarea es, durante la semana lleva un diario espiritual, cada día se registra qué leí en la Biblia, qué me enseñó Dios, hubo alguna convicción del Espíritu Santo, qué debo obedecer hoy, qué respuesta sigo esperando de Dios, y todo eso tendrá tus sentidos espirituales alertas y al pendiente de lo que Dios quiera hacer. Amén, ¿no? Amén.